Hace unos meses subí un video preguntando si el puesto de Hokage estaba marcado por el nepotismo, centrándome en quienes sí llegaron a hacerlo. Pero hoy, por varios de sus comentarios, quiero voltear la cámara hacia otro lado. Los ninjas que pudieron o quisieron ser Hokages y nunca lo lograron. En este video vamos a hablar de esos candidatos que tenían potencial, carisma, poder o el deseo de ocupar el cargo. Analizaremos si realmente eran buenas opciones, por qué quedaron fuera y si pudieron merecer ese título. Espero que tengan su cafecito listo, porque hoy demostraré qué se necesita para ser un Hokage. Primero quiero empezar estableciendo un parámetro para evaluar qué tanto cada uno de estos candidatos merecía realmente el puesto de Hokage, y espero que estén de acuerdo conmigo. Usaré 5 criterios principales. Criterio número 1. Poder. El Hokage debe ser lo bastante fuerte para proteger a toda la aldea en situaciones críticas. Debe poder enfrentar Bijus, guerras y enemigos de alto nivel. Minato y Naruto, por ejemplo, eran líderes naturales porque su poder marcaba la diferencia. La fuerza no te da definitivamente el puesto, pero claro que es importante. Criterio número 2. Capacidad política y diplomática. No todo es pelear, el Hokage también debe tomar decisiones clave, mantener la paz entre clanes y manejar relaciones con otras aldeas. Un mal manejo político puede ser catastrófico. Tobirama, por ejemplo, aunque duro, sabía cómo sostener el equilibrio interno. Sin diplomacia, el poder solo genera caos. Tercer criterio. Ideales y madurez emocional. Un líder debe pensar en el bien común, no en venganzas o intereses propios. Necesita madurez para decidir con cabeza fría. Sin ideales sólidos, un Hokage se convierte en una amenaza. Criterio número 4. Respeto, influencia y legado. El respeto no se impone, se gana. Un Hokage debe inspirar y ser ejemplo. El legado también cuenta. Formar a otros y dejar huella es parte clave de ser un Hokage. Criterio número 5. Historial y logros. ¿Qué aportó a la aldea? ¿Qué batallas lideró? ¿Qué cambios generó? El candidato ideal debe tener un historial sólido, victorias claves, liderazgo demostrado y contribuciones medibles. Es su currículum ninja y debe hablar por sí solo. Ahora, dicho todo esto, vamos a presentar los candidatos en orden cronológico. Primer gran candidato, Madara Uchiha. Principal fundador de la aldea de Konoha junto con Hashirama, segunda persona más poderosa de su generación y líder del clan Uchiha. Madara, cuando pudo ser Hokage, cumplía con todos los requisitos para hacerlo, sin ninguna duda. Lo que pasa es que Hashirama era mejor candidato que él en todos los parámetros. Ahora, el propio Hashi, antes de ser el Hokage, postuló directamente a Madara como primer Hokage, pero hubo un problema: Tobirama. Después de que los dos fundadores hablaran, Tobirama pasó a hablar en privado con su hermano, diciéndole que no podía decidir él solo que Madara fuera el Hokage, y que no sería una buena elección, justificándose con que se decía que el Sharingan de un Uchiha se hace más fuerte mientras más odio tenga. Básicamente Tobirama diciendo cosas de Tobirama. Y ahí fue cuando le dijo a su hermano que la elección se iba a hacer de forma democrática. El problema fue que Madara escuchó todo lo que dijo Tobi. Eso hizo que Madara se alejara de la aldea y perdiera su oportunidad de ser Hokage. Incluso Hashirama habló con él antes de que se fuera, llegando a decirle que sería el segundo Hokage, pero Madara ya no creía en ese sueño. ¿Madara pudo ser Hokage? Sí, tenía casi todo para hacerlo, pero no lo fue por culpa de Tobirama, la aldea que eligió a Hashi y su propio rencor, o lo que era. Segundo gran candidato, Orochimaru. El genio de los Sannin y antiguo alumno favorito de Hiruzen Sarutobi. Durante el retiro del tercer Hokage, Orochimaru fue su primera opción para ocupar el puesto, y no era para menos. Tenía poder, experiencia en batalla, inteligencia táctica y una presencia imponente. Sin embargo, había algo que no terminaba de convencer a Hiruzen. Aunque Orochimaru cumplía con casi todos los requisitos para ser Hokage, su falta de ética en ciertos actos lo hacían peligroso. Sus tratos turbios, alianzas dudosas y el uso de espías eran conocidos por algunos dentro de la aldea. A eso se sumaban los rumores cada vez más inquietantes sobre experimentos humanos, aunque cuando aún era candidato, Hiruzen no tenía pruebas claras de esto. En el fondo, Hiruzen sentía que su antiguo alumno se había desviado de los ideales de Konoha, y aunque lo admiraba, sabía que poner el futuro de la aldea en sus manos era un riesgo demasiado alto. O sea, puede que de puertas para afuera Orochimaru hubiera sido un buen Hokage, pero su sed de curiosidad e investigaciones no iban a tener freno con ese puesto de poder.
Además, en los parámetros de respeto e ideales no cumple para nada. Orochi hubiera sido un Hokage muy frío con la gente. A mi parecer, los dos contendientes restantes para su puesto eran una mejor elección. Tercer gran candidato, Jiraiya. Otro miembro de los Sannin y alumno de Hiruzen. Fue la segunda elección del viejo para el cargo, pero simplemente lo rechazó porque no le interesaba, y en el fondo creía que no era apto para ello. Y en cierta forma tenía razón. El punto fuerte de Jiraiya es estar en el campo, además de que se encontraba en sus viajes de investigación, también cumpliendo con la profecía del Gran Sapo, por lo que no podía quedarse en la aldea. El sabio pervertido cumplía varios parámetros, aunque no todos. Diplomáticamente lo vería incluso alguien peor que Hashirama. Por todo esto, pienso que tampoco hubiera sido la mejor elección, sobre todo por su falta de interés en el puesto. Eso sí, terminaría recomendando a alguien perfecto para el puesto, su alumno Minato Namikaze. Cuarto gran candidato, Fugaku Uchiha. Líder del clan Uchiha y jefe de la policía de Konoha. En su momento, los Uchiha impulsaron la idea de que Fugaku fuera Hokage tras el retiro del tercer Hokage después de la tercera gran guerra ninja. Sin embargo, eligieron a Minato, e incluso Orochimaru tenía más oportunidades, lo cual molestó a parte del clan Uchiha al considerar que los altos mandos querían alejarlos de ese cargo. Aunque seamos sinceros, Minato es muy superior a Fugaku y fue la elección perfecta. Fugaku participó en la guerra, aunque no sabemos con certeza en qué magnitud. Tampoco se le reconoce ningún acto destacado. En cuanto a poder, probablemente estaría al nivel de su hijo mayor, Itachi, aunque no se puede comparar del todo ya que el mayor poder de Itachi venía de su Mangekyo Sharingan y no conocemos con exactitud las habilidades que Fugaku poseía en el suyo. Fugaku era alguien estricto pero comprensivo, como demostró con sus hijos. Era un gran líder, pero el problema es que estaba muy enfrascado en su clan. Prácticamente no tenía influencia en la aldea en general, por problemas estructurales. Y tras el ataque del Kyuubi, los Uchiha fueron los principales sospechosos, por lo que ni siquiera tuvo oportunidad de pelear por el puesto tras la muerte de Minato. Fugaku cumple varios parámetros, pero a medias. Para mí, no era un buen candidato a Hokage. Además, que nunca se le vio pensar mucho en la aldea en general. Realmente tras la vuelta de Hiruzen al puesto no hubo muchos candidatos directos, así que mencionaré algunos personajes que pudieron o quisieron serlo y daré una pequeña opinión sobre ellos en el puesto. Empezaré con dos que nunca fueron candidatos, pero les veía mucho potencial. El primero es Dan Kato, el exnovio de Tsunade. Para mí tenía parámetros fuertes para ocupar el cargo, sobre todo en cuanto a la diplomacia y el trato con la gente. Él siempre vio las pérdidas en la guerra como algo absurdo, e impulsó junto con Tsunade la generación de más ninjas médicos. Destacaba su amor por la aldea, teniendo un sueño de ayudar y convertirse en Hokage. Otro que pudo serlo es Sasuke Uchiha. Ya después de ser salvado por Naruto, de enderezar su camino y madurar como adulto, se volvió una figura súper confiable, alguien con un poder monstruoso, experiencia y una visión clara del mundo shinobi. Eso sí, diplomáticamente sería complicado. Tiene un pasado lleno de antecedentes terroristas, lo cual no es poca cosa si hablamos de representar a toda una aldea. Pero si dejamos eso de lado, no creo que sea un gran problema, porque si hablamos de fuerza, estratega y compromiso con la aldea, ahora lo hace desde las sombras, bueno, lo hacía, Sasuke cumple con todo, aunque ahora es un tronquito. En verdad hay muy poca gente con la capacidad real de serlo. Otros soñadores con el puesto fueron Kushina, quien pudo haber sido una Hokage del estilo de Tsunade, fuerte, directa y con carácter. Obito, que habría sido parecido a Naruto, aunque menos humanitario, obviamente hablamos de un Obito evangelizado. Nawaki, el hermano de Tsunade, que murió demasiado joven, tenía mucho potencial y un corazón de líder, aunque nunca sabremos si habría podido madurar lo suficiente como para ser un buen Hokage. Kiba, quien incluso soñó con ser Hokage en el Tsukuyomi infinito, aunque era más una cuestión de ego que de verdadera capacidad. Digamos que tiene buen corazón y ahí lo dejamos. Finalmente Konohamaru, que creció idolatrando a Naruto y se entrenó con esa meta en mente. Aunque tiene habilidad y experiencia, le ha costado brillar con luz propia, y muchos sienten que no ha cumplido del todo con las expectativas que había sobre él. Aún así, sigue siendo un candidato legítimo por historia, linaje y compromiso. Con todo esto queda claro que ser Hokage no es solo una cuestión de poder o popularidad, sino de un equilibrio complejo entre fuerza, ideales, liderazgo, visión y, claro, oportunidad.
Muchos de los candidatos que mencionamos tenían cualidades destacables, pero por decisiones políticas, errores personales o simplemente por el contexto no llegaron a ocupar el puesto. Porque al final, ser Hokage no se trata solo de tener lo necesario para liderar, sino de cargar con los sueños de todos y estar dispuesto a darlo todo por protegerlos. Dejen en los comentarios quiénes creen ustedes que sí debieron haber sido Hokage o si alguno de los que lo fue no lo merecía. Aquí les dejo un podio con los mejores candidatos a Hokage según mis parámetros y algún detallito extra. Y claro, muchísimas gracias a Jordi Augusto, Waldo, Josh, Saúl Enrique, Carlos Pavón y por último, pero no menos importante, a mi gran amigo Wong, por participar en la dinámica de saludos y ver mi video anterior hasta el final. De verdad, lo aprecio mucho. Y si ya estás aquí, te invito a que te suscribas, le des like y me sigas en mis otras redes sociales que están en la descripción. Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao. Lo que haya tenido que repetir este video 3 veces porque se me borró en medio de la edición es criminal. Y encima estoy enfermo. Qué barbaridad.